Muy buenos días, hoy día es miércoles 8 de septiembre del 2021, hoy día es miércoles de contactología, es el programa IACLE aquí en Franja Visual, así que el día de hoy estamos acompañados del doctor Herto Hugo Páez, él nos acompaña desde Medellín, en Colombia. El doctor Páez es optómetra egresado de la Universidad de La Salle, tiene un diplomado de excelencia en lentes de contacto dado por la Universidad de AFIT, es especialista en secuencia anterior y lentes de contacto de la Universidad de Santo Tomás. En su práctica privada se desempeña como adaptador de lentes de contacto especiales y es el promotor y creador de Hablemos de Lentes de Contacto, esta plataforma de redes sociales que muchos de nosotros hemos y participamos muy activamente. Así que, Héctor, muy buenos días, bienvenido al programa de Franja Visual. Bueno, buenos días, Guillermo. Buenos días, amigos de IACLE, amigos de TLC. Es para mí un gusto y un honor siempre ser partícipe de este programa y, bueno, compartir nuestro conocimiento y nuestras experiencias con todos los amigos de Latinoamérica. Sí, gracias, Héctor, por aceptar la propuesta y la participación y por no habernos regalado la opción de este tema que es un tema que puedes partir de la esencia y lo básico en la práctica clínica de lentes de contacto, pero vamos a conversar y tratar de desmenuzar un poco esa idea, ¿no? Todas estas experiencias, como tú decías, que hemos ganado a través de estos 18, poquito más meses de pandemia que nos obligaron a replantear las cosas. He escuchado muchas veces el mismo discurso de la pandemia, pero definitivamente la pandemia ha marcado un antes y un después, creo yo, en muchos de los aspectos, ¿no? Entonces, comencemos hablando de la capacitación, ¿no? De la esencia básica en el manejo de lentes de contacto está, yo creo que fuertemente anclada en el tema de capacitación. Exactamente. Es que se nos inundó de cuántos congresos, cuántos seminarios, cuántos cursos a la vez. Semanalmente teníamos una cantidad de información a bien haber de diferentes tendencias, contactología, entrenamiento visual, baja visión, al gusto de que fuera, ¿no? Hablando del tema de que nos encanta y nos gusta hacer lentes de contacto, pues hubo de todo y hemos tenido de todo y sigue habiendo de todo, todo tipo de actividad académica al respecto, desde las partes básicas, algunos doctores iniciaron desde la parte básica, esencial, volver a enseñar, otros ya más profundo, algunas tecnologías adicionales. Esto se fue generando una cantidad de conocimiento abrumante y bastante interesante, ¿no? El conocimiento bien llevado, bien sabido y bien conocido fundamenta y genera mucha más compromiso de la persona que lo toma, ¿no? A sabiendas de esto, y ahora que empezamos a tener, y aquí en Colombia lo digo, algunas puertas abiertas para hacer reuniones en, en los grupos, en las seccionales, aquí hablando de la Federación Colombiana, se ha visto que ya hay esa capacitación que se ha tenido a la práctica. Ya hay prácticas para talleres de colocar los lentes, del aprendizaje de control de miopía, del aprendizaje de terapia visual y demás. Entonces ya estamos llevando ese conocimiento a la práctica. Y en los consultorios, claro está, digamos, aquí en Medellín hicimos un curso, 5 personas, motivados por la adoptación de lentes de contacto, mirando casos clínicos muy específicos y demás, queriendo llevar esa información, ese conocimiento adquirido a la práctica, que es lo que ahora está buscándose hacer, buscar esa práctica para hacer al maestro, buscar la exactitud en la adaptación, en el caso clínico, en el criterio clínico de toda de esta cantidad informática que hemos obtenido. Sí, y también algo que se hizo relativamente frecuente, que yo creo que por los comentarios de muchos participantes, a lo que se les saca mucho provecho también es a los foros, ¿no? A estos momentos de discusión donde se toman temas en común. Hablemos de lentes de contacto, por ejemplo, he organizado algunos cuantos de estos
de estos foros de discusión respecto a temas puntuales, ¿no? Que de alguna forma tratan de desmenuzar en mucho más profundidad y aprovechando la experiencia de diferentes colegas en el área, ¿no? Me acuerdo haber participado en uno como invitado, donde estuvo el doctor Dávila y algunos colegas adicionales. Yo creo que esto también ha sido parte de diversificar esa oferta de capacitación o esa forma de difundir estos nuevos saberes a la comunidad profesional, ¿no? Exacto, es que este es como una sinergia que tenemos o que IACLE ha manejado, enseña, aprende y conecta. Y en cuanto a puntualmente, hablemos de lentes de contacto, hubo una seguidilla de ortoqueratología, control de miopía, lágrima como tal, muy puntual, se reunían expertos a hablar de la superficie ocular, hablar de la adaptación de lentes rígidos, hablar de la adaptación únicamente de lentes de contacto ortoca, que tuvimos la fortuna de tener a Ellis Kramer, a la doctora Karen Carrasquillo, al doctor Brian Tompkins, hablando de su arte de contactología desde su perspectiva, desde su punto de vista, que no es lejana a la que nosotros tenemos, pero con esa sabiduría y esa facilidad de mostrarlo a nosotros que nosotros decíamos, bueno, qué tan interesante es poder adaptar un lente de contacto. La doctora Jenny Castillo, la doctora Aida Carreño decían, en los inicios están con una buena partner, alguien que me apadrine en adaptar mis primeros lentes de ortoca, mis primeros lentes de esclerales, mis primeros limbares, porque esto se trata de ensayo y error o aprender entre todos. Entonces es como una colaboración de una sinergia de esta capacitación, de este aprendizaje y lo que debemos hacer, conectarnos, enseñar y aprender entre todos nosotros. Esa es la iniciativa y esa es la clave de la contactología colaborativa, que es lo que llamamos, o que es lo que he llamado últimamente yo, hacer reflexión entre todos. Y algo que me llamó mucho la atención son los estudiantes, Guillermo. Resulta que muchos estudiantes se ven a veces, no es que ustedes saben mucho, o hablemos de lentes, o es para profesionales de alta conocimiento. Resulta que los estudiantes están recién salidos con los mejores conocimientos, sino que les da como el temor de explorarlo o dar su opinión o dar esas nuevas tendencias clínicas que hay en el momento, ¿sí? Entonces, se ha abierto para todos este gran espacio. Sí, yo creo que es hasta cierto punto, una suerte de herencia de la forma de educación que hemos tenido durante muchos años en América Latina, ¿no? O sea, esa educación enciclopedista de que el docente es entre comillas, el que sabe y los estudiantes siempre están, digamos, un escalón por debajo, pero al final de cuentas yo creo que el docente sabe un poco más por la experiencia que he tenido, ¿no? Porque tiene más tiempo en el circuito y como tú dices, los estudiantes pues van hoy día de la mano de la tecnología, ¿no? Que también juega un papel importante porque lo que nosotros hacíamos hace 20 o 25 años, pues hoy día se hace de manera más fácil, más exacta. Y yo creo que la tecnología de punta que tenemos a día de hoy, pues ha jugado un papel extremadamente importante, ¿no? Tú en esta suerte de guión que tenemos, mencionadas, pues que hoy día tenemos una precisión micrométrica, podemos hacer modelos tridimensionales de lo que quisiéramos hacer, podemos, como tú nos comentabas en esta diapositiva, hacer cálculos predictivos, ¿no? Tener un control, digamos, numérico exacto de lo que queremos lograr en el ente que queremos fabricar. Eso nos ha permitido, pues, hacer cosas que de repente hace 20 o 30 años no se podían hacer porque no contábamos con esa tecnología que pudiera alinear lo que veíamos fisiológicamente en el paciente con lo que queríamos lograr, digamos, geométricamente en el lente de contacto. Yo creo que ha sido la gran ventaja del momento en que vivimos, ¿no? O sea, de tener a disposición esta tecnología para la fabricación de lentes de contacto y poder servir mejor a nuestros pacientes. Exacto, es que uno va a nuestros grandes profesores, nuestros grandes mentores, y nosotros con un fluorograma definíamos y podíamos saber muchas cosas de la adaptación de un lente de contacto rígido.
El doctor Otto Estrada nos decía que un buen fluorograma era una topografía, la topografía del pobre, decía él. Para nosotros era, el fluorograma nos dice todo, todo, todo de la adaptación del lente de contacto, ¿sí? La exploración en la lámpara de hendidura. Si yo sé el espesor de la córnea en promedio, si sé cuál es el espesor del laboratorio de mi lente de contacto, puedo saber cómo es el espesor lagrimal, ¿sí? Pero si vamos a la tecnología ahora, entonces sacamos un topógrafo, sacamos un perfilómetro, hacemos un OCT y queda micrométricamente una adaptación personalizada futurista, ¿sí? Que uno dice, es maravilloso, ¿sí? Pero las bases clínicas, pues aquí no hay pero, las bases clínicas son el fundamento de la contactología aquí en cualquier parte del mundo. O sea, la parte clínica es fundamental, los aparatos, la clínica, los instrumentos que hay ahora, que son el futuro y lo que le venimos a hacer, un, el imprimir, hacer el moldeo para hacer un lente escleral, ¿sí? También está de la mano, pero unos dicen, hagamos un moldeo por medio de tales indicaciones, de toricidad, de hacerles estos notch o estos asuntos a los lentes esclerales, o por el contrario, como nos sorprendía en una de las charlas del doctor Hugo Legari, haciendo en un lente limbar, unos lentes con unos tóricos diferentes, asfericidades y demás, que uno dice, la tecnología la tenemos, la aplicamos, pero el conocimiento, ¿dónde quedó el conocimiento básico de nuestros lentes de contacto? Entonces, en lentes rígidos hay mucho que hablar y los lentes blandos a veces los estigmatizamos y dejamos al lado, pero diámetros variables, poderes variables, contactología pediátrica, con la contactología geriátrica, manejo de superficie ocular, o sea, el sinnúmero de manejo que hay. Y lo que yo he hablado contigo y muchos de los colegas, el futuro de la contactología o el futuro de la optometría pública y demás está en el control de miopía, que ese es un capítulo aparte que podemos hablar ahorita en un momentico, sí, pero la tecnología está a la vuelta de la esquina y a utilizarla, pero con la sabiduría que ya es bien sabida y bien conocida que debemos tener, una base firme y un criterio lógico. Claro, además que la tecnología nos ha permitido métricas y poder establecer modelos, por ejemplo, como tú decías, predictivos, para poder establecer criterios como, por ejemplo, el del control de miopía, ¿no? Y cuándo debo iniciar, por qué debo iniciar, cuál es digamos, el pronóstico de crecimiento de la miopía. Todo eso solamente se basa en que la métrica me permite a mí tener la posibilidad de hacer estudios, digamos, ensayos clínicos o revisiones sistemáticas mucho más profundas que a la larga pues permitan tener, si bien a pesar de que los estudios son una gran ayuda, no son la verdad absoluta, por lo menos tratar de ir acercarnos cada vez más a esa verdad, ¿no? A esa condición, cuando uno, por ejemplo, como tú decías, le comenta a los pacientes de la ortocratología y va en contra de esos criterios de hace 20 o 25 años de dormir con lentes de contacto por la ortocratología nocturna, y le dice al paciente, mire, tranquilo, esto está avalado por una serie de 70, 80 estudios de una profundidad y un rigor científico importante que dicen que tranquilo, aquí no pasa nada, ¿no? Y del otro lado está la clínica del profesional, que es el que va a velar por la salud del paciente, y llegamos, como tú decías, a lo esencial y básico, ¿no? Visión, comodidad y salud ocular, que es la base de una adaptación de lente de contacto, sea cual sea, ¿no? El paciente quiere ver bien, el paciente quiere verse bien y sentirse bien, que son los elementos claves y básicos de una adaptación de lente de contacto, independientemente del diseño, material o la condición que el paciente tenga, ¿no? Exacto, y pues es hablando ya y entrando en el tema de control de miopía, el Consejo Mundial de Optometría eh, hace poco nombró y dio una ley, una orden, un llamado, ¿sí? Un llamado a todos los profesionales en optometría a que mitiguen, midan y hagan un tratamiento. ¿Qué quiere decir esta orden, esta idea? Debemos empezar a educar a los papás
de nuestros hijos, a los mismos pacientes niños, educar en que las cuestiones de miopía en cercanía, en hábitos tan cercanos en los computadores y demás, pueden generar más aumento de la miopía. Pero es que en el 2015 el Consejo Mundial de Optometría, la Organización Mundial de la Salud, en el 2015, los estudios de Brian Holden apuntaban que en el 2050 el 50% de la población iba a llegar a ser miope. Entonces dijimos todos, pues vamos a tener más trabajo. El asunto no es tan sencillo y no es tan jocoso. Tenemos una responsabilidad, tenemos que mitigar, enseñar a los pacientes a que esto, una miopía puede generar, y ya bien lo han sabido en todas las conferencias que nos han dado, riesgos de catarata, riesgos de glaucoma, riesgos de desprendimientos de retina. Podemos hacer medición y el optómetra, la medida del ojo, medición, biometría, secuencial, cálculo para que no aumente este eje diablo posterior y un tratamiento. ¿Cuándo se nos dijo que ustedes, señores optómetras, pueden lograr a controlar la miopía de los pacientes? Eso es una fórmula mágica para que en todos los servicios de salud de nuestros países se pueda realizar este tratamiento. Yo veía con sorpresa en las charlas que hacíamos en Hablemos de Lentes de Contacto, por ejemplo en Bogotá, en la clínica Barraquer, la doctora Aida Carrero me decía, empezamos el control de miopía y la clínica le da las gotas de atropina a los pacientes. La clínica le da. Nosotros empezamos el tratamiento de ortoqueratología para control de miopía con el desenfoque periférico. Y damos una cartilla de instrucciones para que el hábitos al aire libre, disminuir los trabajos en visión cercana, ¿sí? En la clínica San Diego, con algunos oftalmopediatras, retinólogos y glaucomatólogos, está atropina al 0.1%, adaptación de lentes de contacto multifocales, ¿sí? Que eso nos encargamos varios optómetras de acá en la ciudad de Medellín, y algunos con adaptación de ortoca, pero estamos generando salud pública y haciéndonos ver que es un tratamiento que se hace en conjunto, multidisciplinario o interdisciplinario, optómetra, contactólogo, retinólogo, oftalmopediatra, glaucomatólogo y ortoptista. Todo es una mezcla, ¿sí? Entonces, en tu país existen lentes de contacto ortoqueratología, en tu país existen los lentes de contacto multifocales EDOF o control de miopía periférico. Es posible trabajar con oftalmopediatras la dosificación de atropina al 0,1 al 0,2%. ¿Qué se está haciendo con los lentes oftálmicos que ya no han llegado? No sé a qué país de Latinoamérica han llegado, aquí a Colombia no han llegado los lentes progresivos. Estamos, en el 2015 nos dieron la orden de los estudios. Hace unos meses salió la orden del Consejo Mundial de Optometría y nosotros todavía algunos cruzados de brazos esperando a ver qué pasa. Entonces, para mí, tomo este momento, Guillermo, y a Yacle y a mis amigos de Hablemos de Lentes de Contacto, y a todos los colegas, ¿sí? Que si nos hemos capacitado, si hemos aprendido que nuestra salud visual, la salud visual de nuestros pacientes está en nuestras manos, y en este momento la miopía, el control de miopía es una orden y es un momento clave en la optometría, en la salud de nuestros pacientes, hagámoslo, tomémonos, o si no otros profesionales lo van a empezar a hacer. Entonces el mensaje es esto, está Alocom, ¿te acuerdas que estábamos hablando? Se están mejorando la página web, están haciendo ello para que más ingresemos a esta Asociación Latinoamericana de Control de Miopía. Empecemos a gestar con nuestros oftalmólogos, con nuestros pediatras, con nuestros vecinos, con nuestra gente. Hey, aquí está el optómetra que vamos a empezar a hacer el tratamiento de control de miopía con lentes de contacto especiales. En fin, esto a mí me gusta mucho esta idea de control de miopía y ojalá logremos por medio de los gobiernos, por medio de las federaciones, por medio de las instituciones, lograr tocar puertas y lograr que esto, cada uno de los que está escuchando esta entrevista, cada uno de los que está escuchando este mensaje, hagamos lo que nos dicen el Consejo Mundial de Optometría, mitigue, mida y trate a sus pacientes de su región para el control de la miopía. Esa es una, digamos, hasta cierto punto, yo creo que es una gran oportunidad, ¿no? Oportunidad que de alguna forma, además de la tecnología, por ejemplo, que tenemos disponible al día de hoy, también nos
ha permitido que desde el punto de vista de fabricación tengamos materiales para lentes de contacto con niveles de oxigenación muy altos, ¿no? Como quizás Holding y Merck soñaron en el año 84, ¿no? Cuando establecieron los valores críticos de transmisión de oxígeno, que al día de hoy pues han sido sobrepasados por creces tanto por los materiales de lentes de contacto blando como los materiales de lentes de contacto gas permeable, ¿no? Con lo cual nos hemos permitido la licencia de hacer ortocratología nocturna, adaptar lentes esclerales, control de miopía con lentes de contacto blandos, ¿no? Mejores, digamos, mayor confort en los usuarios de lentes de contacto, una serie de ventajas derivadas pues del desarrollo tecnológico de materiales nuevos, además de la métrica de medición, también materiales que permiten que los pacientes pues tengan mayor salud ocular a partir de el dispositivo óptico que se les adapta, ¿no? Exacto, tú lo has dicho muy bien. Hablamos de la tecnología, hablamos de las tendencias, materiales y diseños. Es la combinación perfecta para que con la capacitación que hemos logrado, se ha logrado, se logren unos resultados maravillosos. O sea, eh, la mezcla está perfecta para lograr unos productos, unos resultados maravillosos, ¿sí? Si no sabes, si no entiendes, si no lo entiendes, consulta con el laboratorio de tu región, con el colega referente, con la institución académica cercana, para que se hagan las cosas bien hechas. No podemos improvisar con tantas bondades, ¿sí? Imagínate, materiales de década de 160. En la vida uno se extrañaba eso. No se lo imaginaba, ¿sí? Es como nosotros, Guillermo, en tu pregrado, en estos días que hubo un encuentro con compañeros del colegio, ¿qué tal nosotros con celulares, internet, con esta tecnología, estudiando hace 30 años? Sería todo completamente diferente, ¿no? Ahora que tenemos esa posibilidad con los lentes de contacto, con esa tecnología que hay ahora, con el iPrint Pro, con los modelos predictibles de hacer lentes de contacto, de hacer teleoptometría, ¿sí? Hay agremiaciones que están generando, ahora es que estamos haciendo, y tú eres miembro de CLIO, Consejo Latinoamericano de Investigación en Optometría, vamos a empezar a investigar, vamos a empezar a hacer estudios propios para mostrar nuestros propios resultados. O sea, todo se mezcla para lograr un resultado que es educación, es servicio y es mezcla de saberes. Claro, y regresemos un poco al tema de lo que tú comentabas respecto a este mandato del Consejo Mundial de Optometría, ¿no? En el cual Sí, de alguna forma comenzamos a romper ciertos paradigmas y ciertas barreras, ¿no? Esta coalición que se formó para la conciencia o la concientización global de la miopía, ¿no? Donde la idea fundamental es difundir primero las condiciones de los pacientes y luego entender por qué, como tú decías, sí se debe tomar acción, porque no solamente el hecho que digamos, el estudio que presentó Holden póstumamente en el año 2016 respecto al 50%, como tú decías, del mundo miope en promedio en el año 2050, era no solamente el gran negocio para la optometría y la corrección visual, sino era una gran responsabilidad desde el punto de vista del servicio de preventivo de salud en un grupo importante de pacientes miopes donde las miopías axiales pues producían, digamos, patologías derivadas de la condición miópica y que se van a ver reflejadas en los sistemas de salud de nuestros países, ¿no? Ya la pandemia nos mostró sistemas de salud débiles, precarios en algunos casos, y yo creo que esta sacudida que nos dio la pandemia debería permitirnos que en los sistemas de salud de nuestros países hay un criterio mucho más preventivo respecto a la miopía, que no se tome solamente como un defecto de refracción, sino como algo que se puede, digamos, hasta cierto punto manejar en su crecimiento para que posteriormente no tengamos, pues, condiciones más severas asociadas a la miopía, ¿no? exacto. Es que
en el segundo parágrafo lo reza y lo dice tal cual, lo voy a leer como dice aquí. Aconseja a los optometristas incorporar el estándar de atención para el tratamiento de la miopía como parte de su práctica habitual. Es decir, no limitarse únicamente a corregir la visión, sino también incluir educación pública y conservaciones tempranas y frecuentes a los padres, explicando qué es la miopía, los factores que pueden afectar en su vida y cuáles son los principales riesgos que conlleva el no tratamiento de la miopía. O sea, es involucrar al núcleo familiar, involucrar a los padres y el optómetra ser el gestor de ese tratamiento. O sea, está más que claro, ¿sí? Eh, Sí, es no, un enfoque maravilloso. como tú decías, el enfoque, digamos, tiene un objetivo de bien común, ¿no? O sea, si yo entiendo cuál es el problema hoy, encuentro que existen dispositivos ópticos que permiten ese manejo, como por ejemplo los lentes de contacto, que son los que de alguna forma han tenido la primera, digamos, actividad de manejo en este tipo de casos. Pues si yo ya tengo las opciones, como tú decías, es mi responsabilidad capacitarme, prepararme para poder enfrentar, ¿no? No esperar que pasen 10 años más y digamos, bueno, ya estamos cerca del 50% porque ya nos vamos acercando al 2030 o al 2040 o al 2050 y lo logramos, ¿no? Lo que queremos es que de alguna forma esa predicción futura no se cumpla, ¿no? Es lo que deberíamos tratar de hacer, ¿no? Evitar que sea el 50%, que nos quedemos en 35%, lo cual ya tendríamos un impacto mucho menor en las políticas de salud visual de nuestros países. Exacto, mira lo que hace el IMI, el Instituto Internacional de Miopía, lo que hace Miopía Control, lo que hace Brian Holding Institute, está sesgado en el control de miopía. ¿Cómo es posible que el doctor Percy Larson de Perú, ¿sí? Salió del Brian Holding Institute y se fue a trabajar a Cooper Vision 4, 5, 6 años, única y exclusivamente para el diseño del diseño del MySite? O sea, eso estudiando, se logró este diseño desde hace mucho tiempo estudiado, ¿sí? Por un latinoamericano y ya en muchos de los países de Latinoamérica está este lente de contacto. Hay unos de Markenovia, hay otros de Menicon, ¿sí? Hablando de lentes blandos para control de miopía. Y los ortoqueratología, que en nuestro país ya han llegado varios diseños, está el CRT, está el, el de laboratorios Keratos, están unos de Spectrum que se llama Euclid y Moonlens. Por ejemplo, en nuestro país estamos siendo afortunados en tal grado, tenemos 3 o 4 diseños de lentes ortoca. Tenemos al momento, han llegado 2 de los multifocales y seguimos adaptando algunos que no son para ello, pero han funcionado. Unos multifocales con fosforilcolina de su material. Tenemos la posibilidad de formular atropina en Colombia, estoy hablando, no sé en otros países cómo estén de bienaventurados con esta idea, pero la idea es que yo no espero a que el paciente llegue a un consultorio y dice, ¿a qué hacen control de miopía? Que el paciente empieza a preguntar porque se entera por otro lado, ¿sí? Vamos a terminar ahí sí, haciendo, o sea, que no nos cojan en un mal momento, estemos preparados, nos hemos capacitado, tenemos la tecnología, tenemos una infraestructura y tenemos una tendencia, la tendencia de control de miopía es como la tendencia de 5 o 6 años cuando llegaron los esclerales, que la tocó, no todos los pacientes eran enemigos de uno, porque uno le colocaba los lentes rígidos y, mejor dicho, ya ni los saludaban. Ahora con los esclerales, uno era el salvador. Con los de control de miopía, uno se gana al niño, al papá, a la mamá, a los abuelos, porque estamos haciendo que su hijo no se enferme. Eso es una cosa hasta psicológica, un asunto que debemos trabajarlo todos y ojalá en toda Latinoamérica estemos a nuestros laboratorios diciéndole cuándo llegan nuestros líquidos, nuestros productos, en nuestras capacitaciones, bueno, qué novedades hay, y en los gobiernos generales y demás, qué políticas vamos a implementar, como lo han hecho en Shanghai, en Hong Kong o en otras latitudes que ya es orden por el gobierno que se hagan
se dé la atropina, se den los lentes, se hagan los descansos de estudios y demás. O sea, todo hay que saber copiar lo bueno, hay que mirar lo bueno de las otras partes, pero hay que adoptarlo a las políticas y a las condiciones de nuestra Latinoamérica. Sí, como, como tú decías, pues hay que ser partícipes de este cambio en la salud pública, ¿no? No podemos esperar que nos vengan a tocar la puerta a decir, usted puede hacer, sino desde de adentro hacia afuera, promover de alguna forma en la medida de que yo veo un paciente que tiene miopía, pues, o está tendiendo hacia la miopía, pues ya explicarle cuáles son las implicancias en la salud futura del paciente, de tal manera de que comenzamos a hacer, digamos, la primera aproximación, ¿no? No esperamos que el paciente, como te digan, nos venga a tocar la puerta a decir, usted hace control de miopía, sino lo que va a suceder es que el paciente que tiene un defecto refractivo miópico probablemente en el internet encontrará el tema de control de miopía y va a venir a consulta o llamará a preguntar, y lo peor que podría ocurrir es que nosotros no sepamos qué responder, ¿no? Exacto, exacto. No, y los colegas, a mí, te voy a confesar, hace unos 2 o 3 años, una oftalmopediatra me dijo, Héctor, te tengo el paciente para ortoqueratología. Y yo, como era escéptico, porque para mí la ortoqueratología era el tratamiento para alterno a miopía, pero no control de miopía, no lo había adaptado como tal. Y yo le dije, en Medellín lo hacen tal y tal persona. Sí, se lo mandé a donde era, porque yo por ahora era como escéptico en ese momento en el manejo de esa tecnología, ¿sí? Como tal, pero entonces uno debe estar preparado para las cosas, decir sí en su momento, decir, bueno, tal persona es la que más lo hace, o esto es mi experiencia como tal, lo mío eran los lentes multifocales y así era el trabajo, ¿sí? Eso era lo que yo hacía en ese momento. Entonces la idea es eso, estar preparado, saber de lo que se está hablando, ¿sí? Porque si no estoy preparado para enfrentar o para hablarle a un cliente, a un profesional de la salud, a un distribuidor que me está visitando, eso fue una de las charlas que hubo en Hablemos de Lentes de Contacto. ¿Qué tal es tu relación con tu proveedor de lentes oftálmicos o lentes de contacto en tu país? Entonces, sí, a mí me muestran los beneficios de los lentes, pero no me dicen otras características, para qué fueron hechos, otras bondades de lo que está. Entonces, como empaparse mucho más de eso, no dejarse llevar como el caminito de que sí existe, sino que aprender mucho más de lo que tenemos en frente de nuestros productos de lentes de contacto. Claro, y cuando hablas tú de tener al frente productos de lentes de contacto, tener este conocimiento, tenemos eh, una gran oportunidad, tenemos, digamos, dos opciones muy marcadas: o embarcarnos en la opción, tomar la oportunidad, o dejarla pasar, ¿no? Entonces, pero el dejar pasar involucra, desde mi perspectiva ya, no solamente el solo hecho de dejar pasar la oportunidad, sino de ser irresponsable en no tomar acción. Si yo no, por ejemplo, yo soy especialista en el área de terapia visual y yo no hago esta parte de lentes de contacto, pues como tú decías, remitir al paciente a quien sí lo hace para que ese paciente encuentre el beneficio, ¿no? No solamente es el único, exclusivamente el hecho de decir, bueno, como yo no hago, pues qué pena para el paciente, sino mi responsabilidad debería ir, como dice el mandato del Consejo Mundial de Optometría, a recomendar, y si yo no lo hago en ese momento, pues recomendar a que algún colega relativamente cercano sí lo esté haciendo y pueda beneficiarse mi paciente de ello, ¿no? Toca dejar de lado de alguna forma, y pues no sonar feo, el dejar la mezquindad profesional y decir, Exacto, bueno, él sí lo hace, pues vaya con él, ¿no? exacto, exacto. Es que yo he querido hacer, y ojalá pues alguna vez lo logre realizar, ¿cómo se dice? Un directorio de profesionales de la salud visual aquí en Latinoamérica. Entonces, eh, como hay el buscador, ¿no? Especialistas en tal área, en tal área, porque pues eso es, aquí se ha tratado de hacer en Medellín algo interesante, pero qué tan bueno, ven, un paciente por ejemplo, uno de mis pacientes viajaba a Dublín, en AutoCAD, ¿sí? Entonces él empezó el primer mes bien, el segundo mes, y no, nosotros vamos a Dublín.
Le pregunté al doctor Brian Tompkins que había allá en Irlanda y me dijo, allá la optometría es difícil, pero le va a tratar de conseguir a alguien, pues ya lo está tratando algún optometrista que más o menos está manejando el ortoca. Pero pues me fui muy lejos, no, aquí mismo en nuestro país, en nuestra Latinoamérica, se va a México, el doctor Omar Flores me ha manejado algunos pacientes, en Panamá la doctora Viviana, o sea, tener ese nexo, tener eso, es como si yo lo tratara. Entonces le digo, se va a Perú, pues lo va a tratar el doctor Guillermo. Por ejemplo, allá en Lima, tal cosa. Así debe ser, en Argentina uno tiene sus aliados, en todo lado, qué rico que fuera así, en tal caso, para que tuviéramos eso. En nuestro mismo país, a veces nos damos garrote o a veces nos queremos mucho, pero entonces la idea de eso es diferenciarse en el sentido de que uno puede llegar hasta el punto que sí sabe y si no sabe, comparta con el otro o delegue con el otro como un staff o un conocimiento continuo, pero esto pues son varios temas que vienen para otra charla y con varios panelistas que podríamos tener, pero esa es la idea de aprender, conectarnos y delegar y aprender entre todos, pues esa es la idea, aprende, enseña y conecta conocimientos. Claro, y es como, por ejemplo, haciendo un símil con otras áreas médicas, ¿no? O sea, el ginecólogo no trata el corazón, a pesar de que es médico, pues te remite al cardiólogo. Si tú tienes un problema, digamos, de malestar estomacal, te derivan al gastroenterólogo. Tú llegas a una consulta, vas a medicina interna te manda a hacer análisis, con los análisis te remite a gastroenterología dice, no, usted no tiene nada, vaya a cardiología, probablemente tiene algún problema de insuficiencia cardíaca, algún problema asociado a la presión arterial. Entonces, se van dando los espacios. Yo creo que ha llegado de alguna forma a los especialistas de salud visual, les ha llegado el momento de lograr ese nivel de reconocimiento, ¿no? A nivel región. Tú mencionabas, por ejemplo, Europa y Norteamérica, y sí, el nivel de reconocimiento en salud pública, los profesionales tienen, digamos, un estado diferente, pero yo creo que América Latina también se merece, para los pacientes, pensando en el bienestar y en el bien común de las personas, se merece también tener un staff de profesionales que sean gestores de la salud, ¿no? Que manejen de manera integral la salud visual de los pacientes. Exactamente, sí, exactamente, y la responsabilidad, porque digamos, a Guillermo lo vamos a ver en un congreso o en una conferencia o algo, y Guillermo representa al Perú, a IACLE, y pues una persona que representa conocimiento, ¿sí? Yo lo he dicho muchas veces, yo voy por ahí en un congreso o algo, y a mí no me dicen Héctor, sino dicen, hablemos de lentes de contacto, y me llaman a preguntar tal y tal caso, y yo, esta sí me la tengo difícil, entonces yo llamo a tal o tal persona y le comento y se la respondo, pero yo tengo esa responsabilidad porque, y me encanta hacerlo porque pues ese es mi rollo, ese es mi gusto, y yo creo que cuántas veces hemos hablado pues esto de impartir conocimiento y conceptos propios, ¿sí? Que no quiere decir que es el que más sé o el que más sabe, es tal persona, no, entre todos sabemos, ¿sí? Me encantó mucho, por ejemplo, Sabrina Lara, la invité en un conversatorio con la doctora Karen y demás, y la emoción de ella, tenían viaje a Estados Unidos, al congreso que hubo en Fort Lauderdale en estos días, y ella estaba fascinada porque quería hablar, quería comentar sus expectativas y sus experiencias en lentes de contacto, lo mismo que la doctora Karen, que tiene una agenda inmensa, dijo, quiero comentar y compartir con Hablemos de Lentes de Contacto mis conocimientos, mis experiencias, ¿sí? O sea, para mí eso es fascinante, la doctora Norma, todos los que han pasado pues por Hablemos de Lentes y los que incluyen el grupo. Lo mismo que hemos querido hacer un lazo con Yacle, el doctor Dávila, que tiene un grupo muy interesante de control de miopía, pero muy interesante. Entonces es compartir conocimientos entre todos, ¿no? Y la idea es salir adelante, seguir adelante y compartir, que es lo que nos toca para las generaciones que vienen adelante de nosotros, en la mitad y bien atrás. Para todos es para todos los gustos. Ahora, tenemos de alguna forma el esquema visualizado, ¿no? El escenario que tenemos realmente, que es un escenario que se traslada del Asia
al mundo, porque es donde inicialmente se vuelcan los intereses por el crecimiento rápido de la miopía. Inicialmente, esto es como el COVID, ¿no? Decíamos, no, eso sucedió en el Asia, no nos va a llegar, pero nos hemos dado cuenta que en la consulta pues llegan los pacientes con cada vez más problemas de visión asociados a la carga de visión cercana que tenemos, incrementos miópicos significativos en relativo corto plazo, lo cual pues nos hace entender realmente que esto no era solamente una suerte de moda. En algún momento alguien te menciona y te dice, no, eso de la miopía es moda, como es la moda de los esclerales, pero bueno, los esclerales han solucionado el problema, como tú decías, a muchos pacientes de córnea irregular que no estaban satisfechos con sus adaptaciones de lentes de contacto, y si los usaban es porque veían, pero no era porque les solucionara el problema de forma más integral, ¿no? Y lo mismo creo yo que sucede con el tema del control de la miopía. No estamos hablando de moda, sino estamos hablando de consideraciones de salud que son importantes, ¿no? Y que de alguna forma requieren que nos preparemos cada vez más para enfrentar esos retos que se van presentando, y también pues significa una curva de aprendizaje, ¿no? Porque llega el lente nuevo, toca aprender, toca consultar, toca, digamos, hacer prueba de error con el paciente para ver cómo vamos creciendo. Cuando uno revisa en el tiempo sus primeras adaptaciones de esclerales y las compara con las de hoy día, dice, bueno, wow, mira lo que hacía hace, no sé, 6 años y mira lo que consigo hoy día con mis pacientes, ¿no? Exacto, es que, y es una comparación bien buena la que hiciste, porque los esclerales, ¿en qué generación irán? Y ya van con ápticas tóricas, con cuadrante específico, con una cantidad de variables interesantes. Y en control de miopía, que yo empecé con ortocada un poco después de algunos otros, veo que ya están haciendo ortoqueratología, inclusive control de miopía, hasta miopías de 8 de 10, otras con córneas que están bajo el perfil que eran de 41, 42, y cilindros ya no hasta 1,70, hasta 0,75, sino cilindros hasta 2 o 3, entonces uno dice, o más si se quiere. Entonces uno dice, ¿y estos diseños qué? Esta ortoqueratología, ¿cómo está más avanzada todavía? Y uno si no pedalea como al ritmo que van los otros, se quedó y ahí sí es bien difícil. Entonces hay que estar en la vanguardia, lo que hemos repetido en toda la conversación, la tecnología, la educación, la vanguardia y la práctica. Eso sí, que esté clave. Bien hecho las cosas, queda uno muy bien, pero hay que mantener la práctica, hay que mantenerse actualizado, golpearle la puerta a los laboratorios, y vuelvo y le digo a las entidades educativas y demás, ¿sí? Para que busquemos ese real capacitación verdadera, efectiva y, pues, ¿por qué no? Lucrativa y demás. Eso es así. Ahora, si nos ponemos en el escenario de alguna forma real y nos enfocamos en lo que hemos estado conversando, por ejemplo, en el control de la miopía o los lentes especiales, ¿qué es lo que falta, ¿no? En los profesionales? Una condición de decisión, no solamente de la parte de conocimiento, porque el conocimiento se puede adquirir, preparación, un compromiso mayor de la industria, crees tú, por un lado, un compromiso del propio profesional de decir, sí voy a dirigirme en ese camino de proactividad, o sencillamente voy a esperar pues a ver qué tal va esto y a ver si me decido hacerlo, ¿no? ¿Qué nos falta, crees tú, en América Latina, ¿no? ¿Qué podríamos de repente tratar de hacer una extrapolación de nuestra región? Yo voy a hacer como un comentario como lo suelo hacer, como una comparación. Yo voy a conquistar a una mujer, ¿sí? Y si no estoy seguro de mis sentimientos, si no estoy seguro de mí mismo, no lo voy a lograr. Si yo no tengo el conocimiento del control de miopía, si yo no sé para qué sirve eso, ni para dónde voy, al papá, al niño o algo, no le voy a ofrecer nada, ¿sí? Si yo no conozco o si yo no impongo, ¿sí? Esto le vale tanto dinero en inversión, porque usted va a invertir en salud. Ah, pero es que eso es más igual de costoso que una cirugía, ¿sí? Pero es que una cirugía, o sea, si empiezan a comparar y demás, yo pierdo el control, o sea, yo debo tener el control, debo tener el conocimiento, debo tener la certeza de que eso funciona.
Y es como si fuera para alguien cercano mío, como si fuera para mi hijo, para mi sobrina, para alguien. O sea, eso sirve porque sirve. Eso es, o sea, tener la seguridad de que funciona muy bien. Y el respaldo de la casa comercial, garantía total del producto, respaldo total, hacerse ver, como decía la doctora Patricia García, ¿sí? Nosotros tenemos que tener un perfil, hacernos ver en las redes sociales, en las páginas web, busquen control de miopía, optómetra, que lo encuentren usted, que sepan que es referente. Y van a este doctor sí sabe de ello, ¿no? Porque a mí me han llegado a mí ortoqueratología, Héctor Páez. Queratocono, Héctor Páez, ta, 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 ¿sí? O sea, que ser un referente, creérsela, saberla, tener seguridad, tener el respaldo y aprender de los errores, aprender de los aciertos y aliarse con los que son, estar en continua educación, estar en continuo contacto con los profesionales de la salud, con los propios colegas, con las entidades académicas. O sea, es un sinnúmero de factores, ¿sí? Que uno lo enredan y uno como que se vuelve en una nube de saberes y conoceres que uno dice, me la sé, estoy dispuesto, ¿sí? A mí me dicen, ¿usted cómo adapta un lente tan rápido? Y yo, ¿pero rápido, una hora? No, o sea, no, no, no. Pero ¿por qué sabía que era eso? Y yo, pues es que hay que saberlo hacer, como todo lo que no, Guillermo le ha pasado o algunos de los especialistas pues lo hacen, ¿sí? Saber lo que uno hace, conocerlo y tener la seguridad de que va a dar buenos resultados, que sería mi conclusión, pues. Sí, yo creo que has hecho un buen resumen respecto al tema, ¿no? Creérsela por un lado, o sea, profesionalmente creérmela representa el hecho de tener el conocimiento base, saber que puedo realizar la actividad, creerme capaz realmente de que sí puedo lograr mejorar la vida de muchas personas y no solamente la vida actual, sino la vida futura, en el caso particular de la miopía, ¿no? O sea, ser de alguna forma proactivos, ¿no? No quedarnos a esperas de qué va a suceder con la ola que viene, con la ola siguiente, adaptaciones, y vamos a ver si es que en la siguiente generación me embarco, ¿no? Porque, como tú dices, pues ya pasó mucho tiempo y en esos casos, pues en ese último embarque, pues se me va el tren, se me va el barco y no consigo realmente ese crecimiento profesional que también queremos obtener, ¿no? Entonces, yo creo que, como tú decías, pues creérsela significa que tomemos la decisión de actuar, ¿no? O sea, de realizar la actividad, de si no estaba interesado, por lo menos me interesaré en saber de qué va, cómo va, para, si yo no lo quiero hacer porque no es el área en la cual quiero desempeñarme, pues remitir a los pacientes, a colegas que sí lo puedan hacer mejor que yo, porque pues, si tú me dices que si yo trataría una ambliopía, una rehabilitación de visión binocular, te diría no, porque hace tantos años que no veo esto, que no me siento en la capacidad de poder hacerlo y preferiría que otra persona que está mejor capacitada que yo en esa área específica, pues realmente lo haga para el beneficio del paciente, no por el solo hecho de perder el paciente y perder una consulta o perder el tratamiento, sino por el hecho de que él realmente obtenga el beneficio final, ¿no? De la atención, ¿no? Del servicio, como tú decías, pues creo que debemos mejorar en varios aspectos. Exacto, y me hiciste caer en cuenta en algo y que también es muy importante. Haga de cuenta que yo estoy en Lima, ¿sí? Y me llega un paciente, ay, no, es que este lente de contacto lo siento mal, y yo, Ave María, es que el doctor Carrillo sí es que no sabe nada, ¿no? Entonces, hablar mal de su colega no está bien, ni para uno ni para otro, o sea, tenemos que ser, y la mayoría no lo hace, pero no vemos comentarios positivos, sí, los que sean, halaguemos y digamos negativos, no dicen, qué tan raro que le pasaría al doctor, pero bueno, tenemos este otro concepto, pero no, eso también da mucho de que hablar de uno, ¿sí? Y si te van a llegar a colegas míos, le llegarán pacientes míos, y no sé qué dirán de mí o no, pero igual uno no es perfecto, pero hay que saber que uno no puede delegar a los otros pacientes, a los pacientes y hablar más de los colegas. Y hablando de lo que estabas comentando en un congreso, no sé si recuerdas, el doctor Patrick Caroline dijo, y coloqué un lente de contacto blando al revés, un
uno de la primera generación de hidrogel de silicona, e hice ortoqueratología a un paciente de tantas dioptrías, y todos, ¿cómo así? Ortoqueratología con lente blando al revés, ¿pero qué es eso? Sí, ¿no? Es que algunos lo hicimos con el Day y bueno, sí funciona, sí, pero ahí quedó, eso fue hace como 5 o 6 años. Y parece que ya va a llegar un lente de contacto blando de ortoqueratología, parece que ya va a llegar. Entonces, pues, imagínate, si con el rígido y los pacientes uno dice dormir con ello, ¿cómo será? ¿Cómo será con un blando? Entonces, y hay muchas cosas que aún no sabemos y que no hemos compartido, pero qué tan rico pues poder haber debatido contigo y compartido pues los conceptos y las ideas que nos atañen en nuestro diario carrera profesional. Claro, y además que creo que en este capítulo la historia todavía no se ha terminado de escribir, ¿no? Todavía nos falta mucha tinta adicional que gastar para decir esta es la historia de la contactología. La historia de la contactología se sigue construyendo día a día entre los profesionales, la industria y los retos que también nos imponen los pacientes, ¿no? Córneas con irregularidades muy altas, pacientes posquirúrgicos, trasplantes corneales, anillos, cada cosa nueva involucra un reevaluación de conocimientos, una nueva generación de lentes de contacto para este grupo de pacientes. Como tú decías, pues opciones que aparentemente hace algunos años podrían sonar ilógicas y que hoy día dices, bueno, sí, podría ser, ¿no? Entonces yo creo que desde esa perspectiva, pues nos falta hasta cierto punto mirar hacia el futuro para darnos cuenta de que todavía nos falta mucho camino por recorrer en esta devenir de los lentes de contacto, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Pues sí, o sea, uno dice que nos quede mucho, que nos dé mucho el tiempo para seguir disfrutando de esta labor, que sigamos compartiendo estas pláticas, de estas charlas tan agradables, que sigamos compartiendo con todos nuestros amigos de Latinoamérica. Y bueno, que sea el momento que todos esperemos en algún día, en algún momento, en algún lugar nos volvamos a encontrar, pero pues me agrada mucho, como siempre, hablar contigo, saludarlo, compartir tantos saberes y conocimientos y bueno, para siempre pues esta pasión, este gusto por hablemos de lentes de contacto, por hablar de lentes de contacto, por IACLE, por el colectivo pues que se ha generado. Ya hablábamos al comienzo cuántas charlas, cuántas entrevistas habrás hecho, y no cabe más sino felicitarlo de nuevo por esta gran labor que usted realiza, Guillermo. De verdad que sí. Muchas gracias. No, Héctor, muchísimas gracias. Yo creo que más que agradecidos todos de haber tenido este tema de conversación el día de hoy, porque yo creo que esto de pensar en lo básico, muchas veces pensamos solo en lo avanzado, pero de lo básico se ha construido pues todo este avance en la contactología, ¿no? Muchos pusieron las primeras piedras y a nosotros nos toca ir poniendo el resto del camino gracias a iniciativas como que las que nos comentaba Héctor de Hablemos de Lentes de Contacto, que es una iniciativa que propició él a través de un grupo interesado de profesionales, ¿no? Y que se ha ido construyendo y han ido agregando pues elementos importantes, académicos importantes para que la contactología siga siendo pues la principal protagonista de estas sesiones. Héctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu participación el día de hoy y los micrófonos para tus palabras de despedida. No, pues Guillermo, un abrazo cordial, un saludo muy especial allá en tu hogar, en tu Lima, y de nuevo enaltecer tu labor que haces tan maravillosa para mantener informados a Latinoamérica. Y a Yacle, pues gracias por la invitación y estamos pendientes para seguir haciendo más actividad académica. Y la invitación está para que sigamos participando activamente en el conocimiento, en compartir conocimiento, educarnos y a seguir capacitándonos. Muchas gracias, Héctor. Nos escuchamos la próxima semana en otro programa de Yacle. Muchas gracias.